Nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. De Veraguas, sean todos bienvenidos. En breves minutos damos inicio al conversatorio correspondiente a este miércoles 4 de agosto del 2021 con el tema ¿Es Francisco Cobo el autor de las pinturas de las puertas del retablo de Santa Bárbara? En la iglesia de San Francisco de la Montaña de Veraguas tendremos como invitada a la doctora Candy Barberena. Por favor, apagar los micrófonos por respeto al moderador. Este es un evento del Grupo Historia de Veraguas. Sean todos bienvenidos. ¿Alguno de estos rostros? Sí, son veragüenses igual que tú, que sienten el deseo de conocer y velar por la historia de nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestro legado, y de eso se encarga el Grupo Historia de Veraguas. Muchos han sido nuestros esfuerzos, que resumidos en un año incansable de revelaciones positivas para Veraguas, proyectos que son únicos, propios e irrepetibles, proyectos que han marcado un hito en nuestro proceder como grupo, que desea dar al pueblo lo que es del pueblo. Una bandera que demarcó nuestro distrito como tal, una revista que mes a mes muestra el valor humano del escritor e historiador veragüense. Ya son 9 ejemplares, un proyecto de conversatorios 2 miércoles de cada mes que refuerza aquellos conocimientos que transmitimos con mucho amor. Un Facebook y un Instagram para que te mantengas informado. Un correo y un número de celular para que hagas tus consultas. Tengas acceso público a cada conocimiento. Te informamos, estamos construyendo una página web para brindarte mejor servicio. De expediciones históricas de Veraguas, que visita lugares y sitios de relevancia histórica dentro de la provincia. Nuestra unión con el Instituto Cultural Iberoamericano Trilce Radio nos brindaron el espacio necesario para dar a conocer a todo Iberoamérica más de nuestra historia, nuestro arte, nuestra cultura. De igual manera resaltó el bicentenario y fechas importantes como los 400 años de la fundación de San Francisco de Veraguas. Felices de los amigos que hicimos en la marcha, de los trabajos que compartimos con los grandes conocedores de los temas de historia. Como miembros de este grupo, estamos felices también de compartirla con todos ustedes. Ya es un año, nuestra gestión en honor a lo defendible, nuestro terruño veragüense. Felicidades al Grupo Historia de Veraguas. Nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jairo Vega, miembro del Grupo Historia de Veraguas. Le damos la bienvenida a este conversatorio del día de hoy, que es el 4 de agosto, con la doctora Candy Barberena. Hoy es un día muy especial porque hablaremos sobre quién es Cobo y si fue el verdadero pintor de los retablos de Santa Bárbara en la iglesia de San Francisco de la Montaña. El arquitecto ahorita mismo viene bajando y la señal de él está un poco débil, así que dentro de un rato lo vamos a tener con nosotros para ser el guía de este conversatorio. Así que sin más preámbulo, lo dejamos con la artífice de este magnánimo evento, la doctora Candy Barberena. Bienvenida. Ya, perdón, pensé que era que el audio lo tenía que accionar usted. Muchísimas gracias, Jairo, y muchísimas gracias a las personas que me acompañan hoy a esta charla, que creo que les va a gustar muchísimo. Mientras escuchaba el vídeo, o escuché una frase de que hay que amar para conocer, y es cierto, y también es cierto que la historia de la humanidad es la historia del arte. Entonces, les doy las gracias a todos los que están aquí. He visto algunas caras o nombres conocidos como doña Julieta Arango, bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un verdadero honor. Y otro comentario, pero ya en forma de un poco de broma. Jairo, la música tiene que ser barroca. Si vamos a hablar de San Francisco de la Montaña y del arte virreinal, la música tiene que ser barroca. Bueno, voy a proceder a compartirles la pantalla. Gracias, doña Julieta. Gracias. Está enviándoles un saludo a todos los que están participando. A ver, vamos a compartir la pantalla. Jairo, ¿puedo compartir la pantalla, por favor? Ya puede, ya puede. Gracias. Aquí está. ¿Lo están viendo? Perdón. ¿Lo están viendo? Disculpen. Sí se ve, doctora. Sí, sí. Ok, listo. Voy a proceder a ponerlo acá. Y vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a comenzar. El título es muy sugestivo porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los historiadores del arte, y sobre todo en Panamá, y creo que los que son amantes del arte o investigadores, antropólogos, arquitectos, incluso arqueólogos, son los que más han visto que hay una gran falta de documentos. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trabaja con las iglesias. En San Francisco de la Montaña yo estuve aproximadamente en 6 ocasiones y cada vez que iba era 1 o 2 días. Nunca fui apurada, al contrario, la primera vez que entré, y recuerdo bien, lo hice de mano de la arquitecta María Isabel Arrocha, que creo que debe estar con nosotros hoy. E incluso fue con nosotros Ángela Camargo, que hizo la restauración en 1979, si no recuerdo mal. Y estando allá, me impresionó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, sobre todo el altar mayor. De hecho, la tesis doctoral mía, que se titula El arte hispánico y tradición virreinal en Panamá, tiene todo un capítulo dedicado a la iglesia de San Francisco de la Montaña. Y lo confieso, me esmeré muchísimo porque lo sentí que era realmente el templo más fantástico que tenemos nosotros en Panamá. Es de aplaudir, es de investigar, es de descifrar, es de
darle el aplauso y en ese afán de encontrar a los artífices, a los artesanos que hubiesen podido participar, es que hoy quiero compartir con ustedes solo una partecita de uno de los temas que quise desarrollar en mi tesis y que van a ver ustedes de que conlleva el montar todo un escenario. No es solo el artista, el Francisco Cobo, su nacionalidad, el estilo, sino todo el escenario que rodeaba a el pueblo de San Francisco de la Montaña. Entonces, de eso se trata esta charla y conexiones que hay con otras iglesias del área. Entonces, Francisco Cobo, creo que el primero en dar luces sobre quién era Francisco Cobo fue el doctor Mario Molina Castillo. Él en su obra, que de pronto muchos de ustedes ya la conocen, es cuando menciona al artista Francisco Cobo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es tan importante saber quién lo hizo? No sé si es muy importante, porque en el tema de la época virreinal, las obras, especialmente cuando se habla de la América y el barroco, no llevaban firma. Entonces, es difícil aplaudir a esos artesanos anónimos precisamente por la ausencia de las firmas y tratándose de muy buenos retablos, porque en San Francisco vemos, a mi manera de verlo y de acuerdo a la hipótesis de mi tesis, dos estilos. Vemos un estilo barroco que le podríamos llamar barroco español o barroco popular, y a la vez vemos un barroco que le podríamos llamar indigenizado, con una influencia hacia lo novogranadino. Y de eso vamos a ir hablando poco a poco. Luego al final, si gustan hacer algunas preguntas y puedo responderlas con gusto. Bueno, Francisco Cobo era joven, tenía 29 años, y como les he comentado, probablemente era de origen novogranadino. Bajo la tutela del gobernador Francisco Bejarano, se hicieron grandes cambios en el ducado de Veragua. Y realmente a él se le aplaude como hombre del siglo, porque hizo iglesias tanto en Santiago de Veraguas como en Chiriquí. Lamentablemente, en Santiago de Veraguas, como se diría hoy en día, no hay muchas iglesias de pie. Hay una especialmente que es la que vamos a ver acá, que es una fotografía y la fuente está citada como de la América Española, del Hospital de San Juan de Dios y de la iglesia de Santa Bárbara. Esa iglesia fue demolida en 1936. Y es hermoso el detectar que los planos de esta iglesia o del Hospital de San Juan de Dios, porque estaban en una sola esquina, fueron los mismos que se utilizaron para levantar la iglesia de San Francisco de la Montaña. Ok, entonces, se habla de que el maestro Cobo fue un artista muy prolífico. Y según las investigaciones del doctor Castillo, y lo voy a leer textualmente, en la iglesia de Santa Bárbara, todo el arco estaba pintado y dorado, y en él el misterio de la encarnación ejecutado por el más diestro pincel de otros países. Y estas obras, que no existen ya, fueron creadas entre 1762 y 1764. Igual se le atribuyen otros retablos, imaginería, medallones, objetos de platería, vestidos litúrgicos y demás.
De eso no existe nada. Igualmente, Molina Castillo indica que, como he dicho, pero en resumen ahora, es el autor de un número plural de obras que se localizan tal vez en algunas iglesias y viviendas en la provincia de Veraguas. Menciona también, muy importante, que vamos a regresar, que en las referencias testamentarias de Casimiro del Val hacia 1811, se registran imágenes pintadas al óleo en la capilla que era de propiedad de Casimiro del Val. Para que ustedes puedan apreciar los adelantos que se han hecho, especialmente en los últimos 20 o 30 años en las investigaciones en la historia del arte de Panamá, quisiera compartir con ustedes algo muy, muy importante, que es precisamente el sacar del anonimato a los artesanos, maestros, ensambladores, talladores, que se han podido ir ubicando poco a poco. En esta referencia que hacemos a la iglesia de San Francisco de Cañazas, se detectaron, gracias a los esfuerzos de Ángeles Ramos Vaquero, los trabajos del bachiller Pedro Regalado de Aipirúa, al igual que los maestros mayores de la albañilería y carpintería, Manuel de la Torre y Fermín Ruiz, y en ornamentación a los maestros de platería Blas Ruiz de Santo Domingo y Martín Segura, y el maestro de sastre José María Ponce. La fachada de la iglesia que ustedes ven es la típica fachada de la iglesia doctrinera. Esta es una herencia totalmente novogranadina. Sin embargo, lo que yo quiero decir, porque esta iglesia yo también la visité y adentro no hay nada virreinal. Hay un Cristo yacente, pero no pudimos ubicar ni datar de qué época pertenece. No sé si aquí varios de ustedes hayan visto la iglesia de San Francisco de Cañazas, igual que sepan algo más de su historia, pero sí conlleva una historia muy hermosa, y todo lo que son la datación de las misiones, cómo el pueblo se fundó, luego desapareció porque el fundador muere y sus pobladores se trasladan, y luego nuevamente es fundado. Entonces eso hubiese parecido ser la mayoría de la historia de nuestros pueblos, y ahí incluyo también a Cubitá y o la Villa de los Santos. Igual con las tablas que a veces se presentan muchas fechas y que dificulta el registro. Natá, por ejemplo, se sabe que fue para 1522, pero también aparece la fecha 1520. Pero cuando uno busca un poco más, se ve como que es oficial la fecha de 1522. Aquí, como les he comentado, en Santiago de Veragua, al ubicarse una gran cantidad de artesanos por el empuje que le dio Félix Bejarano en el Ducado de Veragua, estos se llegaron a organizar gremialmente. Entonces, a diferencia del siglo XVII tardío y principios del XVIII, ya para el segundo tercio del siglo XVIII existían estos gremios de artesanos, y estaba definida por escala descendente. Los maestros, los oficiales y los aprendices, y el escalafón se atribuía de acuerdo a las capacidades y experiencias demostradas. Además, debía ser examinado ante un tribunal. La edad mínima para los aspirantes era entre 5 a 10 años, y su magisterio era estipulado en un contrato o escritura pública
firmado tanto por el maestro como el alcalde ordinario. Y se prefería en las escuelas talleres a los hijos de los españoles y a los niños huérfanos. Veamos, entonces, he comentado que para el doctor Molina Castillo, Francisco Cobo es el autor de un número plural de obras que esperanzadoramente se pueden localizar en algunas iglesias y viviendas de la provincia de Veragua. Sin embargo, el doctor Molina no especifica en qué lugares, pero eso queda como un interrogante. También les he mencionado que en las referencias testamentarias de Casimiro del Val se registran imágenes pintadas al óleo en la capilla de su propiedad. Definitivamente Casimiro del Val era un hombre muy pudiente. Yo quería mostrarles esto que está aquí, que es parte de la investigación que ustedes también pudiesen hacer, aquellas personas interesadas, porque aquí sale el árbol genealógico de Josefa del Val García, hija de Casimiro y de la señora Rosa García. Y a la derecha se pueden apreciar a sus descendientes. Y vemos el matrimonio con los Arosemena y con los Espinosa. Igualmente, para ustedes que les gustaría saber un poco más sobre las costumbres y los latifundistas y la relación con las iglesias, les dejo esta fuente que está aquí, donde se ve la relación de los latifundistas, y ahí especialmente se ve a la familia Fábrega y a la familia Arosemena. Esto que vamos a ver seguido es que Casimiro del Val participa en la independencia del Istmo de Panamá y su firma aparece aquí. Siempre he tenido la duda y de pronto al terminar mi charla me gustaría que alguien me contribuyese, porque hay quienes dicen que lo que está en el Museo de Historia en Panamá es una copia. La original, se me ha dicho, está en Bogotá, donde tampoco lo sé. Es una inquietud. Pero lo que vemos aquí es que aquí dice, con lo cual, y para satisfacer a los ayuntamientos de la Villa de los Santos y Ciudad de Natá, mandaron dichos señores, se saquen copias de esta acta para dirigirla con oficio de contexto a los mencionados ayuntamientos. Y se concluye esta acta que firmaron los señores vocales concurrentes con el nominado señor presidente, de que certifico. Y el primero en firmar es Casimiro del Val. Luego sigue José Joaquín de Fábrega, Baltasar de Acerola, Miguel Felipe Fábrega, Ignacio Caben, Juan de Mota Rodríguez, el Mota es con una sola T, Antonio Facio, José del Pino, Manuel Álvarez, Bartolomé García de Paredes, José María Calviño, José Joaquín del Pino, Juan Bautista Tejera, Manuel José Ortiz, Pedro Escartín, Marcos José Macías, Félix de Fábrega, Remigio Escartín y Remigio Gallardo. Ahora, esta es una frase que me encanta, que fue la carta que le escribió Simón Bolívar a José de Fábrega el 1 de febrero de 1822. Y dice, no me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libre por su propia virtud. El Acta de la Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Ahora, en la pantalla ven el distrito de Soná. Y como he tratado de ir explicando, para mí cuando se investiga es como armar enormes rompecabezas. Dirán, ¿qué tiene que ver Soná con lo que está diciendo?
es que se le atribuye a Casimiro del Val, a José Mariano Calviño y Manuel José Ortiz. Sin embargo, no hay constancia de ser los fundadores de Soná. En la época virreinal, Soná era conocida con el nombre de Filipinas. La historia de Soná se remonta al periodo del virreinato con su fundación en 1571. Y como ya dije, originalmente se le denominaba Filipinas. Se menciona Soná como el lugar de catequización de los padres reductores que se hallaban en la cercana población de Las Palmas. Desde 1815 formó parte del distrito de La Mesa. En 1828, Manuel Higinio Arosemena llegó a lo que llamaban el pueblo de Soná o San Isidro, que es el patrón. Fue constituido como distrito en 1848. Su primer alcalde fue Antonio Escudero y provenía de La Mesa. Ahora, este mapa que comparto con ustedes, que por cierto es de diseño del arquitecto Sebastián Aguilar, marca un hito en la Doctora Candy, historia disculpe. de las rutas terrestres. Doctora ¿Sí? Candy, disculpe que la interrumpa. Muchos aquí están diciendo que la pantalla que usted está compartiendo, las imágenes no están saliendo para que verifique nuevamente. No sabría decirle, vamos a ver, déjenme tratar un segundo. A ver ahora. Sí, la que está viendo es la de la estación de Veragua, alcaldía mayor. Sí. No, ajá, ahora sí, Okay. sí, pero las anteriores no las habíamos visto. ¿Quiere que la pase en vuelo así rapidísimo? Okay, sí, puede ser ¿Sí? desde la... Sí, solamente desde la son 10. Solamente sí, son 10. de la parte, la última. La tercera. Desde la tercera. Sí, no hay problema. Desde la tercera puede mostrar. Quedó en la de Nata, en la que se vio, ¿no? Sí, estoy hablando de Francisco Cobo, quien era. Mostré la fachada de la iglesia de Santa Bárbara y el hospital de San Juan de Dios, que fue demolido en 1936. La fachada virreinal de San Francisco Javier de Cañazas. Hablamos sobre los gremios, los artesanos, las referencias testamentarias de Casimiro del Val, el árbol genealógico de Josefa del Val García, el acta de independencia, Panamá, firmada por Casimiro del Val, la nota que escribe Simón Bolívar, y entonces acá las notas sobre Soná y qué relación podría tener con Casimiro del Val. Acá entonces estoy mostrando, y si me permite un segundo, por favor. Ahora sí. Estaba comentándoles que este es un mapa terrestre sumamente importante porque, disculpe un segundo, diapositiva número 12, correcto, porque muestra en la época virreinal la gestión que hubo de Panamá, siempre con su enfoque de transitismo, y que aquí vemos Panamá, pero vamos a ver, mientras voy explicando, y vamos pasando del siglo XVI al siglo XVII, incluso el siglo XVIII, el protagonismo que tiene el pueblo de San Francisco de la Montaña dentro de todo este engranaje. De acuerdo, entonces, aquí vemos, esto creo lo mencioné, es diseño del arquitecto Sebastián. Entonces, aquí vemos marcado en la ruta roja, clarito, y acá se señala hacia la parte de arriba, desde Jamaica, Caribe y España, que llegaba al puerto de la Concepción. Tenemos Santa Fe, aquí no está señalado San Francisco de la Montaña. Tenemos Olá, Natá y
Luego sigue el recorrido y vemos cómo también Filipinas actúa. Tenemos Carlos y hasta Centroamérica, Panamá y la ciudad de Panamá. El hito de las comunicaciones se da con la construcción del Camino de la Recua de las Mulas. En 1601, el doctor Alonso Criado de Castilla, presidente de la audiencia, autoriza al gobernador interino Gonzalo Vázquez de Coronado someter a todas las tribus de la provincia de Costa Rica hasta Veragua para ayudarle en esta construcción. Entonces, miremos acá ahora, en el siglo XVII, y vamos viendo el camino que se uniría con Cartago en Costa Rica, con los valles de Chiriquí, en Panamá, lógicamente, a fin de facilitar el comercio de las mulas entre las provincias de Nicaragua y Costa Rica, con las de Panamá. Entonces, acá comenzamos a apreciar la importancia de San Francisco, porque si ustedes ven a Santiago, San Francisco de la Montaña y Santa Fe, siendo conexión entre Santiago y Santa Fe. O sea que San Francisco es parte de un todo. En la diapositiva número 15, vemos que para evitar el itinerario terrestre marítimo, se completa la ruta terrestre, desde Choluteca, en Honduras, pasando por León y Granada, en Nicaragua, luego Cartago y el montañoso Talamanca, en Costa Rica, entrando por el Istmo, por Alange, Remedios y Santiago de Veragua, luego Natá, la Villa de los Santos para llegar a Panamá y Portobelo. Esta ruta se denominó el Camino Real de las Mulas. Quería comentar brevemente que, si la memoria no me falla, Alange era pueblo de indios, Remedios era pueblo de españoles y Santiago también era pueblo de españoles. Creo, si la memoria no me falla. Entonces, llegamos acá para comprender sobre el proceso de expansión en Veragua y la Alcaldía Mayor de Natá en el siglo XVI. O sea, la idea de organizar el espacio panameño tuvo el propósito de vincular a España con el Istmo. El centro de esta red fue constituido por los pueblos españoles, mientras que la República de Indios constituía un complemento con funciones satelitales y subordinados con el objetivo de fomentar, por un lado, la economía del virreinato y por otro lado, proveer mano de obra barata. San Francisco de la Montaña fue pueblo de indios. Natá fue pueblo de españoles, al igual que la Villa de los Santos. Entonces, acá tenemos la preciosa fachada de mi amada iglesia de San Francisco, que fue fundada en 1621 y de acuerdo a los estudios que hemos realizado, respaldados en los del doctor Molina Castillo, la remodelación fue entre 1773 y 1775. Quiero compartir con ustedes una obra que no es muy conocida, pero que es un testimonio maravilloso, porque este embajador español de mucho prestigio viajaba por Centroamérica y tiene que haber sido un hombre de mucho peso este embajador, porque Diego Angulo Iñiguez describe el prólogo y lo describe con estas palabras. Lo voy a hacer lento porque me encanta. Sin embargo, queda en aquellas tierras algo que vale más que el oro, en mi opinión. No está en Santiago, la humilde capital de la actual provincia de Veragua, sino en San Francisco de la Montaña, linda aldea misionera cerca a la división
provisoria, apenas traspasada por los frailes y por los colonos. Uno se queda absorto ante aquella iglesuela de mampostería y ladrillo, con una torre mocha poco airosa. Cuando penetra en su interior de rústicos horcones y contempla nada menos que 9 retablos de talla dorada y profunda, 9 grutas barrocas, 3 al fondo y otras 3 en cada costado, en las que brillan imágenes antiguas, frontales y sagrarias, cariátides a las que el pueblo llama cholas, 4 grandes mariolas o flores de plata y 2 candelabros gigantes de madera y un púlpito que parece una caja antigua de rapé cubierto con una bella inmaculada y con la mismísima corona real de España. En mi tesis, yo analizo cada uno de estos retablos. Fue una gran y deliciosa aventura a nivel iconográfico. Y le había dicho a arquitecto que con gusto más adelante puedo ir dándoles charlas cortas sobre los análisis que he realizado en cada uno de estos retablos. Bueno, entonces, pasamos a ver el retablo de Santa Bárbara. Y es cuando nace aquí la interrogante y la propuesta de esta presentación. Habiendo sido Francisco Cobo tan activo en la región, es probable que haya creado las pinturas, es una pregunta, de las puertas del retablo de la Virgen del Carmen en Parita Herrera, y pudiese sugerirse que quizás haya pintado las puertas del retablo de Santa Bárbara en San Francisco en la Montaña. Veamos las pinturas. Esta es la puerta izquierda y esto es lo que cuenta la leyenda. A mí me parece que tiene un magnífico trazo académico europeo. Cuando digo europeo me refiero al estilismo barroco. Ahora, si es barroco español o es barroco novogranadino, ya es otra cosa, pero a mí me parece que es barroco novogranadino. Y voy a explicar por qué seguidamente. Aquí quise mostrárselos un poco más ampliado, porque quiero que veamos también las pinturas de Parita. Esta es la de la puerta derecha. Y esta es Santa Bárbara. Es una imagen de vestir, como dice allí, y de candelero del siglo XVIII. Probablemente se pueda decir que del segundo tercio del siglo XVIII para que concuerda con la remodelación. Y están las dimensiones y su profundidad. Bueno, la Santa Bárbara es junto con Margarita, Catalina y Dorotea, integrante de las 4 vírgenes capitales, así como del grupo de los 14 santos auxiliadores de la iglesia. Esto es de acuerdo a la vorágine. La leyenda de Santa Bárbara fue compilada en el siglo X por Simeón Metafrasto y difundida en el siglo XIII en Occidente por Santiago de Vorágine en su célebre leyenda dorada. Santa Bárbara tiene muchas historias. Voy a limitarme de pronto a decir un par. Para muchos es la protectora de las tormentas. Tengo entendido que la Armada peruana tiene una nave, la santa patrona de la Armada peruana es Santa Bárbara. Hay otras personas que dicen que fue extremadamente popular entre los grupos de origen africano, especialmente los Yoruba, que fue una trayectoria larga y que cuando llegan a América, tanto Brasil o Cuba, siguieron adorándola, pero con otros nombres. Y lo otro que quiero dejarles como algo simpático, curioso, es que posiblemente Santa Bárbara
nunca pensó que llegaría a ser una de las muñecas más famosas del mundo, porque precisamente la creadora de la muñeca Barbie lo hizo en simpatía, no a la santa, sino a su hija que se llamaba Bárbara. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver ahora algo que muchos de ustedes tienen que haber visto, que es la pila bautismal, que les ha servido a muchos historiadores para señalar la fecha de fundación del templo. La leyenda que aparece en la pila bautismal señala: siendo cura y propietario de esta iglesia de San Francisco, el doctor don Nicolás García Pinillos, examinador sinodal de este obispado, se puso esta pila bautismal, 2 de agua bendita a su costa, ¿no? Está cortado, año 1727. Arjona Osorio nos comparte que en base a esta forma de procesar el trabajo en la época virreinal y a partir de estos datos permiten confirmar que efectivamente el párroco Nicolás García Pinillos inauguró la iglesia en 1727. Sin embargo, agrego, como parte de mis investigaciones, que el párroco Nicolás García Pinillos también sirvió a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán hacia 1740. Es decir, estamos hablando como de 10 años. Él hizo servicio pastoral en la iglesia de Parita, ejerciendo el curato en dicho espacio geográfico desde la 4ª década del siglo XVIII. Entonces, vamos a ver un segundo en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán este retablo que en su parte central muestra un mecanismo de ocultación no solo muy interesante, sino muy sofisticado, y creo que es el único que hay en Panamá. Entonces, vemos a la izquierda Santa Rita de Casia, y vemos que igualmente al lado de la columna salomónica hay un muy buen diseño académico. Nuevamente vamos a hablar de un arte culto. Y también está Santa Teresa de Jesús. Pude ubicar más o menos una referencia de una pintura que está en el Museo del Prado, del artista Pedro Novelli, que quizás, porque era muy usual de los artistas cuando venían a América, el trabajar con una referencia, con un libro, con un grabado o con diseños propios, que es lo más cercano que he encontrado a alguna referencia. Entonces, vemos también en Parita, vemos el gran conjunto de Santo Domingo, vemos este retablo, que es el de la Inmaculada, también del siglo XVIII, tal vez 1725, que se atribuye a la Escuela Taller de Parita, y que es el mayor ejemplar de los 5 retablos con estípites que existen en el país. Esta importante máquina expositiva, aquí se aprecian 6 esbeltos estípites de perfil rectilíneo y una equilibrada ornamentación. Es rico en policromía, en oro y rojo, y sobre el fondo hay un colorcito celeste. Consta horizontalmente de 2 niveles y cuerpos. Y el tema es que hay unas pequeñas flores repletas de un diseño muy sencillo que también se exhibe en otros retablos. O sea que la persona ha querido como crear un jardín. Bueno, entonces, si vemos, hacemos un breve análisis, vemos que Francisco Cobo
estuvo en San Francisco de la Montaña entre 1772 a 1775. Ahora, la hipótesis mía de que hubiese creado también las de Parita se empiezan a caer, porque tenía 29 años en esa época y probablemente el retablo de Parita se hizo en 1725, o sea que hay una diferencia de 50 años. Lo que sí es viable es que todavía sigue en el anonimato el pintor foráneo de Parita, pero el de Francisco de la Montaña, el de Santa Bárbara, y que creo, y les ruego me corrijan, es el único que tiene pinturas. Es el único que tiene pinturas. Entonces, lo que yo puedo concluir es que efectivamente Francisco Cobo sí hizo en las pinturas del retablo de Santa Bárbara, más sin embargo no las de Parita. Entonces, quiero hacer el cierre con una de las piezas de San Francisco de la Montaña que a mí más me gustan, que es esta niña, que para mí es toda ternura, mostrando amor hacia Dios, y que probablemente fue hecha por un artesano indígena y que muestra su sensibilidad religiosa. Así que con esto termino esta breve charla. Espero les haya gustado. Espero poder volver a tener el gusto de conversar con ustedes y les avisaré cuando tengamos el libro ya. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Una vez concluida la participación de la doctora Candy, abrimos el espacio para las preguntas y respuestas que la pueden hacer a través del chat o alzando una manito en su casilla para que pueda hacer la pregunta correspondiente. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en estos precisos momentos. Ok, doctora, aquí hay una pregunta del joven Euclides Acosta que quiere que explique... Ok, un comentario, algún... Sí, que quiere que explique la imagen número 22. ¿Quieres? ¿Perdón? El joven Euclides Acosta quiere que le expliquen la imagen número 22. Esta que está en pantalla. La imagen 22. Eso fue lo que Sí, escribió. es esta. Ajá. Es esta. Bueno, la interpretación es muy sencilla. La leyenda dice que el padre le iba a cortar, a hacerle daño a la cabeza, y en eso un relámpago lo mata. Entonces se dramatiza esa imagen. Ahora le damos paso al profesor Roberto Duarte, que quiere hacer un comentario breve y alguna pregunta a la doctora Candy. Muy buenas tardes, desde San Francisco de la Montaña. Sí, hubo una parte que me interesó, que fue la relación entre el altar de la iglesia de Parita, creo que es la Inmaculada, Ajá. que tiene un portón. Usted mencionó que es diferente, es la única en Panamá que se puede abrir y cerrar. Sí, mire, sí, Roberto, escuche,
Las puertas se cierran y muestran el escudo mercedario. Y las que están a los lados también, ella queda completamente cerrada, como oculta la imagen. O sea, se cierra la parte, está abierta, se cierra la parte delantera. Y las dos puertas que están a los lados también se cierran. O sea, que queda como una caja, completamente como una caja. Creo que no hay otro en Panamá. Ya. Creo. ¿No se parece a la de la Santa Bárbara? No. No, la Santa cuando está cerrada, fíjese, ella nada más abre así. Ella nada más abre así. Ya, ese es sencillo. Hay una diferencia. Ya. Sí, bueno, es que no conozco la de Parita. Entonces, pero acá en foto la vi como parecida. No es parecida. Tiene otro sistema de movimiento. Sí, tal vez es más sencillo, por así decirlo. Bueno, un comentario. Acá con relación al dibujo de Santa Bárbara, por eso es que cuando cae trueno, nosotros decimos Santa Bárbara bendita. Correcto. Esto va relacionado con el dibujo del altar de Santa Bárbara. Sí, ella es la protectora de los rayos. Exacto. Doctora. Sí. Ante todo quiero felicitarla por tan nutrido conversatorio, con mucho conocimiento, que es lo que precisamente necesitamos, ¿no? Necesitamos en nuestra cultura, lo que trata de hacer también el Grupo Historia de Veraguas, más investigaciones como esta, porque una de las grandes joyas que tenemos todavía y que le falta mucho por investigar es la iglesia de San Francisco de la Montaña, que casualmente aquí el compañero Roberto, que es parte del grupo también, es el que está organizando la celebración de los 400 años de fundación de San Francisco de la Montaña. Este año va a ser pronto, va a ser en este mes, el 14 de agosto. Sí. Así que los invitamos para que todos estén pendientes de eso también. Y parte de esta investigación suya tiene que ver mucho con algunas otras investigaciones que se están haciendo y que hemos estado dándole seguimiento, como por ejemplo, este año también se celebran los 200 años del Bicentenario. Y parte importante, uno de los personajes más importantes que también firma el acta de independencia de Santiago, porque en Santiago existe la adición a la independencia, fue el 1 de diciembre, existe un acta. Y usted lo mencionó también en su conversatorio, que es Casimiro del Val. Y Casimiro del Val, o la familia del Val, también tiene mucha relación con Soná. Inclusive en Soná existe un lugar que se llama el Val, que es precisamente, ya después en el siglo XX va desapareciendo un poco el apellido del Val en Santiago, y se escucha mucho es en Soná, hacia el Soná. Entonces hay una de las partes de la historia que tenemos que también ver ese traspaso entre los del Val de Santiago a los de Soná. Pero bueno, lo importante es que usted nos habla de esto, de que Francisco Cobo trabaja también para él algunos proyectos, y que nosotros muchas veces tenemos siempre pensado que los artistas nada más trabajan para la iglesia. Pero Santiago aquí se demuestra que también tenía una importancia como ciudad, y las personas que vivían en Santiago y en San Francisco, ¿no? Dos lugares muy, muy importantes para esta época. Y también la parte importante que usted nos habla, que desde luego, como lo dice el doctor Molina, uno de los grandes gobernadores fue Francisco Bejarano, y que nos dejó muchas obras, sobre todo la gran cantidad de iglesias que nos deja, que bueno, hasta la fecha no todas llegan, ni llegan tampoco como realmente eran originalmente, como la de Cañaza, como la de San Juan de Dios, que fue demolida, la de David, que fueron la de, como, de David, que solo queda en la mesa también. La torre exenta. Él aportó mucho también en la mesa, o sea, muchos poblados que hoy desconocen
que Francisco Bejarano fue uno de los grandes gobernadores que más ha aportado a nuestra provincia, y que claro, en esa época todo Chiriquí y lo que hoy es Chiriquí, lo que es Boca del Toro, inclusive hasta parte de Costa Rica, pertenecían a la provincia de Veragua, ¿no? Entonces, estas cosas que usted ha dicho hoy, desde luego que son muy importantes para las personas que siguen haciendo investigaciones, que siguen amarrando esos puntos que en verdad a veces es un poquito difícil encontrar información, y que usted lo está haciendo de buena manera y desde el punto de vista artístico que también lo necesitamos. Así que la felicitamos mucho y muchas gracias por habernos permitido estos conocimientos que siempre que se necesitan tanto aquí en Veraguas. Gracias. Así que bueno, muchas gracias, y si hay más preguntas, con gusto, aprovechemos que tenemos a la doctora aquí con esos conocimientos muy importantes para nuestro pueblo, ¿no? Sí, aquí hay un comentario de la señora María Luisa que le pareció, que mencionó sobre la iglesia de San Francisco Javier de Cañazas. Que la pregunta es si se refirió a la actual o a la antigua, conocida como la que se cayó su torre en tiempo de restauración. A la actual, esta que está aquí, esta que está en pantalla. ¿Alguna otra persona tiene alguna otra pregunta? Por favor. Aló. Duarte. Adelante, Roberto. Sí, para preguntarle a la doctora si solamente se hizo la investigación del retablo de Santa Bárbara o de toda la iglesia. Toda la iglesia, cada uno de los retablos, la arquitectura, absolutamente todas las esculturas, todos los diseños, todos. ¿Qué averiguó acerca del retablo de las ánimas? Bueno, el retablo de las ánimas tiene fe 774 y fue donado por el señor Felipe, no recuerdo el apellido, pero él tenía una hacienda cerca de San Francisco de la Montaña y creo que lo donó por la muerte de su hija. Siempre se ha hablado de que que el retablo contenía un retablo, pero el retablo también se dice que fue robado, y a mí me da un poco de tristeza porque es el más triste de todos, no porque sea de estilo X o Y, sino porque es obvio que le falta 3/4 partes del retablo, porque la pintura no está. La pintura no está. ¿El apellido no es Duarte? Sí, Roberto Duarte. El del que donó el retablo de las ánimas en 1774. Bueno, no. Se lo debo. Pero sí sé que el primer nombre era Felipe. Felipe, con él. Felipe Soriano, no. No, empieza con D. Sí, no. Bueno, ahí sí, acá en la comunidad, el cuadro se lo roban. Bueno, no es que se lo roban, sí, se lo robaron. El mismo arquitecto que recogió la iglesia de piedra, la actual, las paredes de piedra, fue el que se llevó el cuadro. Dice que es un cuadro pintado de Murillo. Bueno, eso no sé si es cierto. Y el arquitecto era apellido Fábrega. Se lleva y posiblemente está en México. Posiblemente. Ya. Señor Duarte, habría que ubicar
a ver si existe obra de Duarte de Murillo y si coinciden las fechas de realización de la obra del maestro Murillo con el del retablo. Yo creo que no embonan, pero eso habría que aterrizarlo mucho más. Una tesis, sí. Mientras le damos chance a las personas para que formulen sus preguntas, vamos a hacer mención de los próximos conversatorios que vamos a tener en los miércoles de tertulia. Iniciamos con el día de hoy y la doctora Candy con el tema de Francisco Cobo. El 11 de agosto tenemos 400 años de fundación de San Francisco de la Montaña por el profesor Roberto Duarte, quien habló hace poco. El 18 de agosto hablaremos sobre las rutas petroleras y nuestro moderador será el arquitecto Sebastián Aguilar. El 25 de agosto, Turismo Histórico de Veraguas por Ángelo Solanilla. Y siguiendo la línea de las familias, en este caso la que mencionamos que era la del Val, el 1 de septiembre, Historia de Jenny White del Val, segunda parte por el doctor Stanley Hécado. Así que esto es un listado de los próximos conversatorios que vamos a tener más adelante aquí en el Grupo Historia de Veraguas. ¿Alguna otra pregunta que desean realizar? Este es el momento para hacerla. Jairo, disculpe, es que veo que están escribiendo algunas cositas. Lo que están escribiendo ahorita mismo más que todo son saludos y felicitaciones para usted, la señora Milagros. Excelente conferencia, señorita Candy, éxito. Por acá tenemos felicitaciones también de la señora María Luisa, quien felicitó por la pregunta que se le dio hace un poco. También la señora Julieta Arango, felicidades por la conferencia. La señora Luz María Batista, interesante y didáctica información. Felicidades. Y bueno, hasta aquí, estas son más que todo los saludos que han dado y las preguntas que han hecho. Bueno, aquí la señora María Luisa acaba de preguntar, Santa Bárbara y la niña que le ha sacado el rayo, ¿quién es la niña? La niña es la santa. Yo pienso que ella está preguntando sobre la imagen que usted había mencionado, la del retablo. Sí, voy a ponerla en pantalla, un segundo. A ver, vamos, esta es la historia, es decir, el padre la encarcela en esa torre porque ella era cristiana, entonces el padre la encarcela. Y cuando ella le dice que ella quiere seguir siéndolo, él decide degollarla y a él le parte un rayo. La historia de Santa Bárbara, si ustedes quieren leerla, porque lo que el artista ha hecho ha sido visualizar o dramatizar la historia. Ese es así de sencillo. La santa tiene varias connotaciones o varias vivencias, porque la historia que estamos viendo en el retablo de Santa Bárbara es la cristiana, pero como expliqué, hay otras versiones que han sido adaptadas por los grupos provenientes de África, como los Yoruba. Y Santa Bárbara en Brasil o en Cuba tiene otras connotaciones e incluso otros nombres. Aquí alguien pregunta algo que me parece muy, muy interesante. Habla sobre que si hay restauradores de arte religioso virreinal en Veraguas o en Panamá en general. Los hubo, y si me permite voy a hablar un poco de esto. Hubo toda una escuela, en realidad la experta debería estar hablando es la señora Julieta, porque ella estuvo muy dinámica en lo que es patrimonio histórico, y la doctora Reina Torres de Araúz había dejado toda una escuela de restauradores. Ya esos señores restauradores tienen muchos años, hay algunos que ya no están con nosotros, y no es una profesión que se estila a estudiar. Generalmente lo que se encuentra hoy en día
son arquitectos restauradores, más que restauradores como tal. Hay un señor, le puedo mencionar 3 o 4 nombres, está Germán Pérez, está Álvaro Álvarez, creo que es el apellido, es Luis Castillo, y esos están ubicados, el último en la Villa de los Santos, el otro solía trabajar mucho en la iglesia de Natá, y Alvis creo que, perdón, el señor Álvarez creo que acaba de hacer unos trabajos en Parita. Esos son los nombres que me vienen de restauradores en el área de Azuero. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta? El que donó el cuadro fue Felipe Parada. Parada, sí, Felipe Parada. Felipe Parada. Doctora, 2 preguntitas. Uno, Francisco Cobo nos dice que llegó bien joven a Santiago. Sí. Bueno, me imagino que estaba de ciudad en ciudad, ¿no? ¿Hasta cuántos años? No escuché esa parte, si él regresó a España, fue a Panamá, o cómo fue su... Creo que es el arquitecto Sebastián que está hablando, ¿verdad? Pues acá en el interior. Sí, es correcto. Bueno, yo traté de encontrar más sobre Francisco Cobo y encontré que los hijos de él, porque tienen que haber sido los hijos, permanecieron en Santiago. Ya después el apellido Cobo no se encuentra más. Y lo encontré fue en Family Search. O sea que él se queda en Panamá. Y creo que tal vez prefiero usar la palabra foráneo porque no sé si es español o de pronto era quiteño, pero de que era un experto en el manejo del estilo barroco, lo es. Ok, o sea, no hay todavía la certeza de si venía directo de España o venía de Sudamérica. Correcto, porque es lo que gracias me acordó de eso. Es que Panamá fue 3 veces parte del virreinato de Nueva Granada. Y precisamente en la época en la cual el gobernador Bejarano estuvo tan activo con respecto a las iglesias y el barroco, porque él fue el que estableció, institucionalizó el barroco en Veragua. Nosotros éramos en ese momento parte de la Nueva Granada. Y la Nueva Granada incluía la Real Audiencia de Quito, la Capitanía de Venezuela y la de Santa Fe. Entonces tiene lógica que Francisco Cobo tal vez haya sido de origen novogranadino. ¿Me explico? Ok. Y lo otro, si la otra pregunta, doctora, era, nosotros siempre hemos conocido la iglesia de San Juan de Dios por ese nombre, San Juan de Dios. Pero también Molina menciona que también se conocía como Santa Bárbara. Sí. Que era una devoción muy grande que había en Santiago en esa época, bueno, en Veragua, pues, porque lo encontramos en San Francisco también, pero actualmente a Santa Bárbara no tiene tanta devoción como lo tenía en esa época. Sí. ¿Usted ha encontrado más indicios así de Santa Bárbara de esa época? Aparte de San Francisco y Santiago. Bueno, la vocación como muy popular. En Panamá, Santa Bárbara siempre fue muy, muy popular. Y también en el Museo de Arte Religioso Colonial, el que está en el casco antiguo, yo encontré mínimo 20 piezas de Santa Bárbara. Pinturas, esculturas pequeñas, sí. O sea que era una santa muy popular. Sí, sí, porque mire, él habla de la iglesia de Santa Bárbara, esta misma de San Juan de Dios. Y ya de ahí nosotros tenemos en Santiago la placita San Juan de Dios. San Juan de Dios está en la Peña. Se siguió, ¿no? Como Santiago, pero Santa Bárbara casi no siguió
la misma línea pues, de veneración que otros santos. Sí, es interesante eso. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, procedemos a leer un poquito sobre la historia de la santa. Virgen y mártir, nació en Nicodemia en el año 235, según unos autores, y según otros en Heliópolis en el año 306. Las actas más antiguas que citan su nombre son las insertadas en las colecciones de Nefastro en el siglo XVII. Según la tradición, Dioscoro, pagano, noble y supersticioso, era su padre. Por ser ella en singular hermosura, guardaba cautelosamente, construyó para su estancia una torre donde la encerró, y de ahí en ocasión de un viaje que aquel emprendió mandó a poner para su recreo un baño. Que ella deseó vida perfecta y se había elevado al conocimiento de Dios, se le había consagrado por esposa, había ya rechazado una ventajosa proposición de matrimonio que su padre le había procurado, y en su ausencia de este, a los dos ventanas que daban luz y a la torre añadió otro, simbolizando el número de las personas de la Trinidad, y mandó figurar el baño de cruz, donde el padre, irritado, delató al pretor de la provincia, a la cual arrastró y la condenó. El castigo nefasto, de hecho, fue un rayo a abrazo al monstruoso padre para que volviera a su casa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, permiso. Roberto Duarte. Para preguntarle a la doctora si encontró algún vestigio de pintura en otros altares o solamente es ese altar donde se ve la obra de Francisco Cobo. Creo que es el único retablo que tiene pintura. No, ahí la de San José, hay un nichito abajo, también hay un sol dorado, pero bueno, no es así tan artístico, pero... No, pero yo me refería, es que cuando se habla de pintura, yo me hablo de la descripción. Como un cuadro. Sí, como un cuadro. No, yo conozco el sol, el sol, pero no me refería sino a pintura en sí. Creo que es el único retablo que lo tiene. Sí, sí. Señora Candy. Listo. Bueno, damos por terminada el conversatorio del día de hoy. De antemano le damos gracias a la doctora Candy Barberena por esta excelente y buena charla del día de hoy. De antemano les damos las gracias de parte del Grupo de Historia de Veraguas y del pueblo de Veraguas también, y del pueblo de Santiago de Veraguas, por esta ponencia que va a servir mucho y va a marcar un hito en la historia de la misma. Así que los invitamos a próximos conversatorios los miércoles, como se los había mencionado. Nuestra próxima cita es el otro miércoles para seguir con estos conversatorios. Así que le damos las gracias a todos por su presencia. Y se va a subir en las redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube Creativos de María, y también en el canal de Sebastián Aguilar Medina. Así que buenas tardes y nos vemos hasta el próximo día. Saludos. Gracias, profesor. Saludos, muchas gracias, doctora. Gracias, muy amable. Gracias. Esperamos un conversatorio como este, doctora. Muchas gracias. Gracias mil.